Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la presente clase, cuyo tema son las transfusiones sanguíneas. Tenemos que en otros lugares se le estudia como la medicina transfuncional. Esta medicina transfusional constituye una disciplina que interactúa con todas las especialidades del área de la salud, la que se prescribe en la mayoría de pacientes es en el paciente oncohematológico y también en el quirúrgico, ¿no es cierto? Postrauma, mujeres embarazadas con alguna complicación, luego de una cesárea, luego de un parto consangrado. La administración de hemocomponentes tradicionalmente se enfoca al tratamiento coadyuvante o bien paliativo. Sin embargo, en diversas enfermedades es la piedra angular, como lo que en el shock hemorrágico se lo utiliza de una manera muy común. Hablando estadísticamente, tenemos que en todo el mundo se registran alrededor de 14 millones de transfusiones de concentrados de eritrocitos. En Estados Unidos se registran alrededor de 36,000 concentrados eritrocitarios transfundidos, 7,000 unidades de plaquetas y 10,000 unidades de plasma fresco congelado. Estas prescripciones deben estar dirigidas a objetivos terapéuticos, por lo que en la actualidad se recomienda individualizar la terapia a cada paciente, depende de su necesidad. Todo ello con el conocimiento de que el uso clínico de los hemocomponentes no está carente de riesgos y es bien conocido para todos que la transfusión salva vidas, pero es necesario establecer que el mismo acto puede incrementar la morbilidad o mortalidad en el receptor. Es por eso que hay que tener también cuidado y no prescribir de una manera arbitraria, ¿sí? A todo paciente puede administrarle sangre. En la primera reunión de hemovigilancia en Bordeaux, en 1992, reportaron la muerte de 5 personas por transfusión. En ese momento se reconoció que la transfusión causa reacciones adversas imputables directamente al acto transfusional. En el reporte anual en el Reino Unido de hemovigilancia se reportaron en un periodo de 5 años 93 muertes imputables a la transfusión. Entonces, no es tan inocuo la administración de hemoderivados. La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de la hemovigilancia para detectar y prevenir la manifestación o la recurrencia de eventos indeseados relacionados con las transfusiones, incrementando así la seguridad, la eficacia y la eficiencia de la transfusión sanguínea. Con base a ello y debido a que el acto transfusional es responsabilidad de quien lo prescribe, debe racionalizarse su uso con base en el estado clínico del paciente y no en la corrección de cifras de estudios paraclínicos, bajo el sustento fisiopatológico, por lo que se desencadena el déficit del componente sanguíneo, y tener presentes otras alternativas a la transfusión, como por ejemplo, podemos administrar hierro y otros hemoderivados, o eritropoyetina, la trombopoyetina, factor estimulante de colonias del granulocito, liofilizados de factores de coagulación, antifibrinolíticos, etcétera. Y para terminar, vamos a dar un pequeño concepto de lo que es la transfusión masiva. Se define como transfusión masiva con base a los siguientes criterios: reemplazo de una volemia en más de un periodo de 24 horas. O sea, si reemplazamos, todos sabemos que la volemia es alrededor de 5 litros, ¿sí? En un paciente de 70 kilos de peso aproximadamente. Entonces, si reemplazamos estos 5 litros o más de 5 litros en un día,
¿no es cierto? Ya hablamos de transfusión masiva. Otro criterio es hemorragia calculada a una velocidad mayor a 150 ml por minuto, que causa pérdida de más del 35% del volumen sanguíneo en un lapso de 24 horas, llevando al colapso vascular. Otro criterio tenemos el requerimiento más allá de 5 concentrados de eritrocitos por pérdida hemática en una hora. ¿Sí? Y por último tenemos el reemplazo del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas. ¿Sí? Entonces, con estos criterios, pues, si están presentes estos, estaríamos hablando de transfusión masiva. En la actualidad, 2 protocolos están establecidos con base en la causa de pacientes con trauma, quirúrgicos y obstétricas en los primeros, en los, estos protocolos manifiestan que se debe colocar a una relación de 1-1-1, ¿sí? Entonces estaríamos hablando un concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado y un paquete de plaquetas. El otro protocolo sería, con el segundo protocolo sería 2 plasmas frescos congelados, un concentrado de plaquetas y un pol plaquetario. Entonces, son diferentes términos que se está hablando ya actualmente, porque cuando recién se empezaron las transfusiones, se empezó con sangre total, pero luego debido a las reacciones que habían, pues se tomó en desuso el uso de sangre total. Entonces, por lo cual se separaron ahora los componentes y se transfunden separadamente, ¿no es cierto? De acuerdo a la necesidad. Transfusión de concentrados de glóbulos rojos, transfusión de una unidad de plaquetas o de factores de la coagulación, ¿sí? Entonces, de forma separada. Pero los estudios actuales de emergencia en los últimos congresos, están nuevamente pregonando el uso de la sangre total, ¿sí? O en este caso el uso de estos 3 derivados, ¿sí? Administrarlos en la relación 1-1-1, como les decía, un concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado y un pol de plaquetas. Entonces, eso es lo que se está preguntando actualmente, o a su vez la sangre total. Pero como con los métodos modernos de irradiación, pues se trata de eliminar los glóbulos blancos para evitar una posible reacción adversa, ¿sí? Por la presencia de glóbulos blancos extraños al cuerpo de la persona receptora. Bueno, entonces con eso vamos a dar paso a Leonardo para que continúe con el desarrollo del tema. Listo, doctor. Muchas gracias por esa introducción. Entonces, vamos a ver hoy lo que es la transfusión sanguínea, como el doctor ya mencionó ciertos apartados introductorios, entonces vamos a ver sanguínea. Plasma sanguíneo, vamos a tener que la sangre va a estar compuesta por 2 componentes. Plasma sanguíneo un 55% y los elementos corpusculares en un 45%. Entonces, teniendo así que el plasma sanguíneo lo va a componer lo que es agua, sales minerales y proteínas plasmáticas como la albúmina, el fibrinófilo, el inmunoglobulinas. Y en cambio, los elementos corpusculares que comprenden el 45% alrededor van a estar compuestos por eritrocitos, transporte de oxígeno y CO2, leucocitos, plaquetas que intervienen en la hemostasia. Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a también a ver acerca de los grupos y la tipificación sanguínea. Entonces, vamos a tener que dar ya alrededor de 32 grupos sanguíneos, pero los dos que se toman en cuenta para poder hacer la tipificación sanguínea son los grupos ABO y el factor RH. Entonces, dependiendo de los antígenos, de los anticuerpos que posea, va
va a determinar el grupo sanguíneo. Entonces, tenemos un paciente que tiene un antígeno A, va a ser, va a ser del grupo A. eh, por lo tanto va a tener un anticuerpo tipo B, por eso no va a poder recibir el de tipo B. Y así con los otros grupos, el grupo B también va a tener un antígeno tipo B y un anticuerpo tipo A. Y aquí de hallazgo, que el grupo A y B no va a tener ningún anticuerpo, por lo tanto se lo conoce como el receptor universal de sangre, porque no va a tener ningún anticuerpo con ningún antígeno, ni el A ni el B. Y en cambio el grupo O es cuando no tiene en cambio ningún antígeno y sí tiene dos anticuerpos, que es el anticuerpo anti-A y anti-B. Y en cambio este grupo O va a poder donar a todos los demás grupos. Y el factor RH está determinado también, ustedes tiene tres anticuerpos, el más importante que es el anticuerpo D. Entonces, cuando tienes este factor RH, este anticuerpo D, se va a llamar RH positivo, cuando no tiene, se va a llamar RH negativo. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en las embarazadas, es muy importante que digamos que una paciente RH negativa y tiene un hijo que es RH positivo, a esta paciente hay que darle enseguida la inmunoglobulina anti-D para que no pueda causar inmunidad. Eso de los grupos y la tipificación sanguínea. Entonces, como, como concepto de la transfusión sanguínea vamos a tener que la restitución de sangre o de alguno de sus componentes por productos similares de origen humano obtenidos y conservados mediante procedimientos apropiados. Entonces, el principio fundamental de la terapia transfusional va a ser restablecer la función del componente faltante y no necesariamente su alteración cuantitativa, con lo que se corrige un defecto funcional, se evita la sobrecarga de volumen del sistema circulatorio y se va a obtener mayor eficiencia del recurso transfundido. Entonces, se debe administrar solo el componente deficitario, se debe restablecer la función deficitaria y no solo el valor del laboratorio, y los beneficios deben ser siempre mayores que los riesgos. Ya, por otra parte, dentro de lo que corresponde a las indicaciones de la transfusión sanguínea, vamos a tener que tener tres indicaciones importantes. La primera de ellas que va a ser mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin de prevenir o combatir el choque polémico. Otro de sus indicaciones es para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Y otra de sus indicaciones es para reponer componentes específicos de la sangre, como proteínas plasmáticas o elementos formados como glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos. Bien. Entonces vamos a necesitar un equipamiento para la transfusión, como va a ser un acceso venoso periférico, de preferencia catéteres de calibre 18 French para proporcionar velocidades de flujo adecuado. También se puede utilizar un acceso venoso central con catéteres de luces múltiples que posibilitan la administración simultánea de líquidos y mezcla en la vía. Así también es necesario de equipos de infusión con filtro para obtener células, desechos celulares y proteínas coaguladas. Y se debe siempre descartar, un filtro si ya la primera unidad de sangre ya se demoró 4 horas para que transcribir. Ya, también vamos a tener que debe haber una velocidad de infusión para la transfusión sanguínea, que va a depender de la volemia, del estado cardíaco y hemodinámico. Entonces, cuando se va a pasar un paquete globular, se debe demorar al menos máximo sería 4 horas. Y dependiendo de la volemia, pues podría ser más corto el tiempo de transfusión. En el caso de pasar un paquete de plaquetas, su tiempo indicado para transfundir son de 20 a 30 minutos, como máximo de 4 horas. Un plasma indicado de unos 30 a 60 minutos, realmente con un máximo de 2 horas.
y los crioprecipitados que se les debe pasar de 10 a 20 minutos en un máximo de 2 horas. Entonces, hay también medidas para mejorar la infusión, como es elevar la bolsa de sangre, comprobar la permeabilidad del catéter, examinar el filtro por desechos, y se considera también agregar solución salina en circuitos cerrados para poder diluir estos componentes. Y entonces, para hablar acerca de los hemocomponentes, vamos a tener que tenemos cinco hemocomponentes que van a ser la sangre total, el paquete de glóbulos rojos, el concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado y el frío precipitado. Entonces, empezando con la sangre total, hablando de sangre total, vamos a tener que una unidad es una unidad de sangre que no es fraccionada en sus derivados. Entonces, vamos a tener que tener un volumen de 450 ml, ¿sí? Se debe conservar a una temperatura de 1 a 6 grados centígrados y cuando se obtiene va a tener un beneficio funcional de plaquetas y factores de coagulación antes de las 24 horas. Pero también hay ciertas técnicas que se utilizan, digamos, como el glicerol para poder almacenar por mucho más tiempo la sangre total, como es el glicerol para que dure 3 años o más. O también se puede utilizar lo que es el citrato, el fosfato, la dextroxiadenina, que va a permitir la supervivencia de esos elementos por alrededor de 35 días. Si solo se pone el conservante citrato, fosfato y dextrosa, este va a durar solo 21 días. Hay que tener en cuenta. Ya, por otra parte, vamos a tener ciertas indicaciones para administrar sangre total, que va a ser el tratamiento de pacientes con hemorragia activa, que presenten una pérdida sostenida de más del 25% de su volumen sanguíneo total y que tengan el riesgo de sufrir un choque hemorrágico. En caso de no existir sangre total, se debe administrar glóbulos rojos con soluciones cristaloides o con plasma fresco congelado, supliéndose así la capacidad de transportar oxígeno y restaurar el volumen perdido. Entonces, la administración de la sangre total debe ser alrededor de un máximo de 4 horas, como les había comentado, no debe sobrepasarse eso. Y al final de haber pasado un paquete de sangre total, vamos a obtener como resultado un incremento del hematocrito en 3 a 4%, un incremento de la hemoglobina en 1 gramo por decilitro. Ya, en caso de los pacientes pediátricos, vamos a tener que se necesita la transfusión de al menos de 8 mililitros por kilogramo de peso para permitir el aumento de la hemoglobina de aproximadamente 1 gramo por decilitro. Ya, entonces otros de los hemocomponentes van a ser el paquete globular. En cambio, se va a preparar retirar 200 a 250 ml de plasma de los unidades de sangre total, obteniéndose un volumen alrededor de 250 ml o 200 cc. Generalmente el paquete globular viene de 200 ml. Es igual que la debe conservar, debemos seguir para poder administrarlo. Sus indicaciones son, entre ellas, la anemia aguda, como primer punto para mantener la volemia de 100% con cristaloides y coloides, y la transfusión del paquete de glóbulos rojos se debe dar si la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro en pacientes que están previamente medicados. Se debe transfundir si hay una hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro, si hay un paciente con hemorragia incontrolada o dificultad de adaptación de la anemia, ya sea con pacientes con enfermedades de base, diabetes o que entran dentro del grupo prioritario mayor de 65 años de edad, con enfermedades vasculares o enfermedades respiratorias. Se va a indicar también el paso de la transfusión de un paquete de glóbulos rojos en pacientes con hemoglobina menor a 9 gramos por decilitro, en pacientes con antecedentes cardíaca o coronaria. Como tercer punto, vamos a tener que se debe reponer los factores de coagulación según estudios de hemostasia para no pasar hipergol.
Ya, en el caso de la anemia en el momento postoperatoria, van a ser casi los mismos criterios que en la anemia aguda, es decir, si hay un paciente sin complicación cardiopulmonar, criterio hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro. Si pacientes con antecedentes cardiopulmonares, se debe pasar el paquete de glóbulos rojos si hay una hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro. Y si hay descompensación cardiopulmonar, se debe pasar el paquete de glóbulos rojos en pacientes con hemoglobina menor a 9 gramos por decilitro. Ya, también está indicado pasar el paquete de glóbulos rojos en la anemia crónica. Es el primer tratamiento para la primera línea de tratamiento para la como ferroterapia, alteraciones de la vitamina B2 y ácido fólico. También eh, se, debe, eh, se debe indicar la transmisión de paquetes de glóbulos rojos de anemia sintomática. Es decir, se presenta síntomas como astenia, taquicardia, según la cifra de hemoglobina, siempre. Entonces, si hay una cifra menor a 5 gramos por decilitro, se debe transfundir un paquete de glóbulos rojos. Si está el nivel entre 5 y 9 gramos por decilitro, dependiendo de la clínica, vamos a indicarle la transfusión de sangre. Y si la hemoglobina es mayor a 10 gramos por decilitro, nunca se define la transfusión de paquete de glóbulos rojos. Entonces, también es indicado en anemia por hemopatías malignas y cáncer para mantener los niveles de hemoglobina entre 8 y 9 gramos por decilitro. Ya, entonces hay una fórmula para poder saber cuál es la cantidad del paquete globular que vamos a pasar. Entonces tenemos esta fórmula que nos dice que el volumen de glóbulos rojos, vamos a tener que un paquete de glóbulos rojos iba a tener 200 ml después de quitarle los 250 de plasma. Entonces la fórmula es la siguiente. Entonces, el hematocrito deseado menos el hematocrito del paciente, esto multiplicado para el volumen sanguíneo total, es decir, más o menos una constante de 70 mililitros por kilogramo de peso dependiendo del paciente, se va a poder realizar esta fórmula. Un ejemplo para entender esta parte. Entonces, si tenemos un paciente varón de 50 años que ingresa con anemia sintomática, con un peso de 50 kilogramos, un hematocrito del 15% y teniendo la constante del volumen, a 70 ml por kilogramo de peso, entonces vamos a entender que si transfundimos un paquete de glóbulos rojos, haciendo la fórmula, el hematocrito alcanzado va a ser más o menos de 15%, va a incrementar al 20.7%. Entonces, nos sirve bien para calcular el hematocrito, la cantidad y porcentaje del hematocrito que va a incrementar, así como también la cantidad de paquetes globulares. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si si tenemos un paciente con hematocrito de 15%, un peso de 80 kilogramos y la constante que tenemos del volumen, entonces vamos a tener que si el hematocrito deseado es del 25%, entonces aquí se le pregunta cuántos paquetes de glóbulos rojos van a ser necesarios. Entonces se sustituye en la fórmula, el hematocrito deseado 25 menos el hematocrito que tiene ahora por la constante del volumen, por el peso que sale 5.600, estoy para 600. Entonces nos sale que nos vamos a necesitar alrededor de 2.8 paquetes globulares para poder llegar a este porcentaje de hematocrito. Ya, en lo que corresponde a la concentrada de plaquetas, vamos a tener que estar preparados por centrifugación a partir de una unidad de sangre completa. Entonces va a tener un volumen alrededor de 30 a 50 cc, que contiene alrededor de 5.500 plaquetas. Se debe conservar a temperatura ambiente alrededor de 20 a 24 grados centígrados en una situación continua. Ya, entonces las indicaciones para el concentrado de plaquetas va a ser según la cifra de plaquetas y también la situación clínica. Entonces vamos a transfundir y vamos a tener un valor menor a 10.000 microlitros, es decir, en trombopenia estable de larga evolución como en la aplasia medular.
Cuando el valor está a menos de 20.000 microlitros y hay factor de riesgo como infección grave, anticoagulación. También está indicado cuando hay valores menores a 50.000 microlitros y hay un procedimiento invasivo, una hemorragia. Y cuando está menor a 100.000 microlitros, cuando hay una cirugía que compromete el sistema nervioso central o lobular. Hay también ciertas contraindicaciones, como es en el caso de la púrpura trombótica, trombocitopénica y la trombopenia inducida por heparin. Ya, en lo que corresponde al plasma fresco congelado, este va a tener un volumen alrededor de 150 cc. Este tiene que estar en un ambiente menor o igual a menos 25 grados centígrados para que tenga una conservación de alrededor de 2 años. Este va a tener en su contenido proteína, una unidad de factor de conjugación por ml de plasma y 1 gramo de fibrinógeno por litro de plasma. Entonces, las indicaciones para el plasma fresco congelado van a ser las indicaciones en las que su uso está establecido y su eficacia demostrada, como es en la púrpura trombótica trombocitopénica. Y también indicaciones en las que su uso está contraindicado a la existencia de una hemorragia grave y alteraciones de las pruebas de coagulación, como es en la transfusión activa, trasplante hepático, déficit de vitamina K y también la neutralización inmediata del efecto de los anticoagulantes orales. Otras de las indicaciones son hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, coagulación intravascular diseminada, cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, pacientes con insuficiencia hepatocelular grave, reposición y pacientes con reposición de los factores plasmáticos de la coagulación, depresionados durante el recambio plasmático. Y ahí también hay indicaciones en ausencia de clínica, pero con alteraciones de las pruebas de coagulación, que son pacientes sometidos a coagulación oral que presentan cirugía inminente, ya que no se puede esperar el tiempo necesario para la corrección de hemostática con vitamina K endovenosa. Ya en lo que corresponde al plasma fresco congelado y el líquido precipitado, vamos a tener que va a ser la fracción insoluble fría del plasma, y esta se la prepara al descongelar el plasma frío congelado alrededor de 1 a 6 grados centígrados y se lo debe conservar igual a menos 25 grados centígrados para que tenga una duración aproximada de 2 años. Su volumen varía de alrededor de 15 a 20 cc y el contenido que va a tener este crío precipitado con plasma fresco congelado van a ser el factor de la coagulación tipo 8, 80 unidades, fibrinógeno 150 miligramos, el factor 13 de la coagulación está en un 20-30% y el factor von Willebrand en un 40-70%. Ya, las indicaciones para administrar el plasma fresco congelado y el crío precipitado va a ser en la hemofilia de tipo A, en la enfermedad de von Willebrand, la deficiencia del factor 13 de la coagulación y cuando hay hipofibronogenemia, perdón, donde el fibrinógeno está en valores menores a 100 miligramos por decilitro. Entonces, cuando estamos en un caso de hipofibrinogenemia, el principal objetivo es mantener el fibrinógeno mayor o igual a 100 miligramos por decilitro. Entonces, también aquí hay una fórmula donde principalmente un frío precipitado, como les había comentado, va a tener en un total de 150 miligramos de fibrinógeno. Entonces, para poder calcular, entonces también la misma, casi parecía la fórmula de los glóbulos rojos, el paquete de glóbulos rojos, donde se debe restar el fibrinógeno, el valor de fibrinógeno deseado menos el valor de fibrinógeno del paciente por el volumen plasmático, que es alrededor que debe ser alrededor del 4% del peso corporal. Entonces, eso dividido para 100 y va a determinar igual la cantidad, dependiendo del criterio calculador, ya sea la cantidad del fluido precipitado que se va a necesitar, o ya sea del valor de fibrinógeno deseado que se va a elevar
con la cantidad de fibrinógeno. Entonces, en dado caso que tenemos un paciente con esta patología, con un fibrinógeno de alrededor de 10 miligramos por decilitro, con un peso de 50 kilogramos, y vamos a tener que la constante del volumen plasmático, que va a ser alrededor del 4% del peso corporal. Entonces vamos a tener aquí que se debe alcanzar el fibrinógeno a 100 miligramos por decilitro, como ya se indicó. Entonces aquí nos hace la pregunta, ¿cuántos crioprecipitados van a ser necesarios? Entonces, si queremos un valor de 100 miligramos por decilitro menos el valor que tenemos, 10 miligramos por decilitro, eso multiplicado por el 4% del peso corporal de este paciente, que teniendo en cuenta que si tenemos 50 kilogramos van a ser 50 ml del volumen plasmático de este paciente. Entonces el 4% va a ser los 200 ml. Entonces, se realiza la función, se divide para 100 y nos dice que necesitamos alrededor de 1800 miligramos de fibrinógeno para poder restablecer ese valor. Entonces, solo tenemos una división dependiendo del, del valor que tenemos de fibrinógeno, en este caso del frío precipitado de 250 miligramos. Entonces vamos a necesitar alrededor de 12 paquetes de frío precipitado con plasma congelado para poder controlar esta hipofibrinogenia. Ya, también hay ciertos efectos adversos que se presentan en la transfusión sanguínea por los diversos anticuerpos y antígenos que están presentes en la sangre. Entonces, vamos a tener primero como concepto que una reacción post-transfusional va a ser un accidente o un incidente asociado con el acto transfusional, cuya magnitud y aparición en el tiempo son de carácter variable, pero que repercute sobre el estado del paciente, agravando en muchas ocasiones el cuadro clínico del mismo o bien produciendo complicaciones a largo plazo. Entonces, el mecanismo que se produce va a ser que una vez que se da la transfusión, se administran los componentes celulares y plasmáticos, y estos como contienen antígenos de grupos sanguíneos ABO y RH frecuentes, y otros 30 grupos que no son especificados, se va a producir, el receptor inmunocompetente, la persona que recibe los, los componentes celulares, va a producir anticuerpos por los antígenos que ingresan a los organismos, entonces van a producir una reacción de transfusión. Y van a generar ciertas manifestaciones clínicas, como pueden ser calofríos, fiebre, cansancio, shock en algunos casos, taquicardia, hemoglobinuria, hemorragia inexplicada, ansiedad, dolor torácico, distrés respiratorio, dolor lumbar, cefalea y entonces también hay que tener en cuenta que hay una clasificación para este tipo de reacciones transfusionales que van a depender del tiempo de aparición de los síntomas. Entonces vamos a tener reacciones inmediatas o agudas que se dan en menos de las 24 horas de la transfusión o tardías o retardadas que se dan posterior a las 24 horas de la transfusión. Entonces, dentro de las agudas podemos subdividirlas en leves, moderadas y severas. Las leves van a ser la hipersensibilidad, generalmente se manifiesta como urticaria, alergia. Una reacción moderada, aguda, van a ser crisis febriles no hemolíticas por anticuerpos plaquetarios, leucocitos y proteínas, en algunas ocasiones por contaminación bacteriana y también por pirógenos. Y las reacciones agudas severas, se va a dar una hemólisis aguda intravascular, donde va a producir shock séptico, sobrecarga de volumen, una reacción anafiláctica y lesión pulmonar asociada a transfusión. Y dentro de lo que son las reacciones tardías, vamos a tener que pueden ser infecciones transmitidas, como es el VIH, tipo 1 y tipo 2, la hepatitis B o C. También se puede adquirir el treponema pallidum, el Trypanosoma cruzi, Plasmodium, citomegalovirus. También reacciones hemolíticas tardías,
púrpura post-transfusión, enfermedad de injerto contra huésped o sobrecarga de hierro. Por eso se pide bastante rigurosidad a las casas que se encargan de dividir los componentes y modificarlos para evitar este tipo de complicaciones. Ya, también se van a presentar reacciones inmunológicas y no inmunológicas que más o menos se parecen a las agudas y tardías. Entonces, reacciones inmunológicas inmediatas, como es la reacción hemolítica aguda, la reacción febrino-hemolítica, la reacción alérgica y también la inmunización con destrucción plaquetaria. Y también reacciones inmunológicas tardías, como son la reacción hemolítica retardada, la inmunización frente a los antígenos, enfermedad de injerto contra huesos post-transfusional y púrpura post-transfusional. Y ahí las reacciones no inmunológicas inmediatas sería la sobrecarga circulatoria, hemólisis no inmune, las reacciones hipofensivas y también en las tardías tenemos las transmisiones de agentes infecciosos, como ya se les mencionó, estos virus, y también en caso de la hemosiderosis post-transfusional. Y bueno, eso ha sido la exposición acerca de transfusión sanguínea. Bueno, muy bien, Leonardo. Una pregunta. ¿Saben qué cantidad tiene el paquete globular aquí en nuestro hospital? Porque, o sea, antes el valor que se tenía era de 400 ml por unidad, pero aquí te escuché que son 200 ml por concentrado de glóbulos rojos. Eso quisiera que averigüen para ver qué mismo es. ¿Y esto por qué es importante? Para administrar o para prescribir la cantidad adecuada de líquidos y no sobre hidratar a un paciente. Entonces, un paciente que ya está inestable y sobrehidratarlo o dejarle con déficit de líquidos no sería tan recomendado. Claro, tiene razón. Entonces nos queda de tarea pues investigar cuál es la cantidad que tienen de la concentración de paquetes globulares, porque según la literatura, o sea, del paquete de sangre total que es de 450 cc, se debe sacar esos 200 de plasma o alrededor de 250, entonces nos quedan los 200 cc de paquetes de glóbulos rojos. Que, que a la final disminuye la cantidad de anticuerpos y de antígenos que están en el plasma y evitan las infecciones en los pacientes. Claro, entonces sí sería importante preguntar eso, a ver cuál es la cantidad real que nos tienen aquí en esta casa de salud. Como digo, antes se administraba esa cantidad, pero ahora, o sea, según tu revisión, este, veo que es menos, ¿no? Es la mitad, entonces eso hay que tener presente cuánto mismo es. Entonces, como consejo, pues general, lo que les decía al principio, debemos saber cuándo utilizar y qué hemocomponente también usar, si no utilizar por utilizar cualquier tipo de hemoderivado. Entonces, lo que se utiliza más frecuente son los paquetes globulares, ¿no? Entonces, la indicación más, como tú decías, pues si el hematocrito está menos de 7, deberíamos ya transfundir, ¿sí? Mínimo 2 unidades de glóbulos rojos eh, para compensar la inestabilidad hemodinámica de ese paciente.
Como les decía, la tendencia ahora es utilizar un paquete de cada hemoderivado en caso de pérdidas sanguíneas abundantes, ¿sí? O en caso que se requiera ya una transfusión masiva. Porque a veces administramos solo glóbulos rojos, ¿sí? Pero el paciente puede tener hemorragias luego por falta de un plasma, ¿sí? Anteriormente por cada 4 unidades de glóbulos rojos se administraba una de plasma, ¿sí? Pero ahora la tendencia, como les digo, es uno y uno. Incluso administrar plaquetas para no tener estas alteraciones de la coagulación. Entonces ahí quedaríamos. Gracias, Leonardo, y gracias a todos. Listo, doctor, muchas gracias igual.